¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? My name's blurry face and I care what you think. Cuando te preguntan quién eres, posiblemente respondas con tu nombre o digas yo soy yo. Hoy vamos a ver cómo incluso diciendo esto podrías estar equivocado y cómo yo soy más tú de lo que me creo y tú más yo de lo que se puede ver. En tu familia tienes un rol que te identifica. Por ejemplo, en casa eres el hijo menor, el mayor, el del medio, hijo único, el consentido, al que siempre regañan. En la escuela puedes ser el desastroso, el matadito, el popular, el rebelde, el tímido o reservado. En tu trabajo puedes ser un contador, un diseñador o tener un rol más específico. Ser el líder, el creativo, el mediador o conciliador. Y con tus amigos puedes ser el gracioso, el que se sabe los chismes, el protector, quien organiza, etc. Y cada rol es una microidentidad que forma parte de tu yo. Son lo que se conocen como identidades parciales o contextuales. Puede que en el trabajo o en la escuela seas el empleado o el alumno ejemplar, mientras con tus amigos el bromista y con tu familia el empático o el que brinda apoyo emocional. Y aunque sean diferentes roles y facetas de ti mismo, no hay un conflicto en tu personalidad o sentido del yo, sino que en cada entorno, en el familiar, en el escolar, en el de los amigos, de trabajo u otro, manifiestas un rol o un tú sin comprometer la conciencia o concepto que tienes de ti mismo. En este concepto que tienes sobre ti se encuentra tu autoconcepto o autodefinición. Puede ser diferente cómo tú te describas a cómo los demás te describan a ti. Entonces, ¿cómo reconciliamos la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos con la que otros tienen sobre nosotros? Yo podría identificarme como estudiante, pero ustedes me identificarían como youtuber. Para otra persona sería el novio de X persona o el hijo de otra. Y sí soy todo eso, pero la gente me identifica de diferente forma. Y mi rol social cambia en relación a ello. Tanto las expectativas de los otros como mi propia expresión de identidad, lo que dejo ver de mí. Con esto no quiero decir que el verdadero yo se encuentra en el promedio entre la autodefinición o autoconcepto que tengo de mí y la definición que otros tengan sobre mí. Pero el yo sí se deja ver en estos puntos de convergencia, donde concuerda o coincide la opinión de los demás con la mía, de cómo nos percibimos a nosotros mismos con las percepciones que otros tengan sobre nosotros. Sin embargo, en cada microidentidad y rol aparecerá algo que se repetirá, una característica que da esta unidad, o integra y conecta cada rol o faceta de nosotros mismos en un yo congruente, que a pesar de ser diverso, es el mismo. El yo, pese a ser único y siempre sí mismo, se manifiesta de manera polifacética en diferentes escenarios en los que nos manifestamos. En una psique sana, el yo no se fragmenta en dos o en una multitud de identidades independientes, sino que se desenvuelve y transforma en distintas expresiones de acuerdo a la situación. Por eso no siento que hay dos yos en mi interior o una multitud de identidades, sino un solo yo que se expresa de una manera en físico y otra digital, de una forma en el trabajo y en otra en la escuela o en el hogar. Depende del contexto y del vínculo que exista con la persona con la que estoy interactuando. Y esto no me hace incongruente. Cada rol o microidentidad debe ser compatible con tu definición total de yo. Lo que sí me haría incongruente si yo me identifico como un buen estudiante, pero mis compañeros y maestros opinan lo opuesto. Y no solo es una opinión cargada de subjetividades y de mala fe, sino que esta contradicción se da porque mi comportamiento no corresponde a mi autodefinición. Es incompatible percibirte de una manera para actuar de otra diferente. Nuestra expresión y manifestación del yo debe ser congruente con quién somos. No puedo decir ser de una manera y actuar de otra. Esta discrepancia o alternancia de identidades se daba sobre todo más marcado de niños. Todos conocimos a un niño que con sus padres o en su casa era de una manera y en la escuela o con sus amigos de otra. Sin embargo, ya de adultos con identidades sólidas y más definidas, podemos ser idénticos a nosotros mismos sin que eso signifique que seamos todo el tiempo iguales, porque existirán ciertas diferencias en los distintos grupos y escenarios sociales en los que nos desenvolvamos, sin que esto lleve a que seamos realmente diferentes personas o adoptemos alter egos u otros yos. Estos ligeros cambios en la expresión del yo según el contexto y los roles que desempeñemos será por el carácter social del yo, llamado por algunos yo mosaico. Una creación o expresión del yo que se adapta o se ajusta al contexto e interacción social y por ende se muestra de diferentes presentaciones según la situación. El yo se ajusta a las exigencias externas o del otro sin dejar de ser el mismo. Otros lo llaman yo proteico, nombrado así en honor al dios griego del agua, Proteo, quien tenía la habilidad de cambiar de forma, como el líquido que ajusta su forma de acuerdo al recipiente que lo contiene. De la misma manera, nosotros cambiamos en relación al otro y al contexto que nos circunda. Básicamente es la concepción que la identidad es flexible y dinámica, no fija sino en constante cambio y desarrollo. Entender que tenemos una identidad pero es múltiple, compleja y dinámica, quiere decir que puedes tener muchos roles y seguir siendo tú mismo sin renunciar a lo que te hace tú, pero decidiendo qué dejarás ver de ti. Términos como autenticidad selectiva, gestión de la impresión, privacidad contextual evidencian esto. Compartimos diferentes aspectos de nosotros según el entorno y la audiencia ante la que nos presentamos.
íntimos, controlando la información que compartimos o revelamos sobre quién somos. Son fronteras imaginarias que delimitan lo que compartimos o consideramos que pertenecen a esferas privadas o públicas, donde somos los arquitectos que levantan estos muros y controlamos lo que compartimos y resguardamos sobre nosotros. Lo que llaman algunos yo multinivel, que tiene que ver con la confianza o la cercanía que tienes con la otra persona o el vínculo que existe. Habrá ciertos aspectos de nosotros mismos que mantendremos privados, o en una identidad íntima que solo grupos selectos puedan acceder, o con los que nos sintamos cómodos de revelar esas facetas de nosotros. Mientras en otras situaciones más sociales, por ejemplo cuando conocemos a alguien por primera vez o con los extraños, mostraremos solo nuestra identidad pública, ciertos aspectos de nosotros que no consideramos íntimos, y conforme evolucione esa relación o sintamos más cercanía con esa persona, revelaremos gradualmente aspectos de nosotros que antes se mantenían privados. Más que un juego de máscaras es ir vestidos según la ocasión, y solo desnudarnos frente a quienes nos aman y amamos, metafóricamente, claro, porque el amor es esa confianza en la que el yo se muestra totalmente vulnerable. Sin pretensiones, sin veladuras. Adam Grant por eso escribió para The New York Times: sé tú mismo es el peor consejo que te pueden dar, porque ser tú implica ser vulnerable. Y no a todas las personas que conozcan realmente les interesas tú o van a procurar tu bienestar. Algunos usarán lo que enseñas de ti para poder herirte o perjudicarte. No todas las personas con quienes convivimos son personas que están dispuestas a valorar quién eres o a respetar tu autenticidad. Así que sobre todo este yo multinivel y estas fronteras que creamos imaginariamente sobre qué vamos a mostrar sobre nosotros mismos son una estrategia de protección o un mecanismo de autodefensa, en donde decidimos en quién podemos confiar y cuánta vulnerabilidad es apropiada. Y debes de entender que no es hipócrita ser selectivo de qué revelas de ti ni con quién compartes más de quién eres. Solo respondes al nivel de conexión, cercanía y confianza y al vínculo que existe con la persona. Y así, como si tú ya tienes definido un estilo de ropa o de vestir, pero a un evento formal vas de traje o a la playa de bañador, y esto no quiere decir que seas hipócrita, nos mostramos diferentes en distintos contextos, sin comprometer nuestra autenticidad. En eventos formales vamos formales, pero con nuestro estilo. Y así nuestro comportamiento se acorde a la situación sin ahogar nuestras singularidades. Goffman da un enfoque dramatúrgico psicológico al yo, definiéndolo en pocas palabras como el papel que representamos para nosotros mismos y para los demás. Propone una analogía en la que somos actores, y el yo es un personaje que representamos frente al espectador o audiencia que es el otro. No es necesaria una aglomeración o una multitud de personas, si hay un otro tenemos una audiencia delante. Claro, yo por ejemplo tengo un drama, que es que me pongo muy nerviosa cuando hablo en público, pero para mí hablar en público es simplemente hablar delante de 3 amigos, ¿sabes? Eso ya considero que es como que me están los 3 mirando en plan, ¿qué vas a decir? Concibe a los sujetos sociales como intérpretes en el escenario social, donde la interacción social se asemeja a una representación teatral. Cómo nos presentamos en el mundo o frente al otro simula una puesta en escena. Y la función y el papel que encarnamos cambia en relación al público que tenemos delante y las interacciones con los otros actores. Como escribió Frank Kafka: me avergoncé de mí mismo cuando me di cuenta que la vida era una fiesta de antifaces y yo asistía con mi rostro real. Y aunque suene ser hipócrita, no lo es. Pero como veremos y hemos visto, estos ajustes que hacemos en las situaciones sociales no son máscaras, sino filtros. Son más bien limitaciones de nuestro verdadero yo. No tapamos nuestro verdadero rostro con otro rostro, tratando de convencer que la máscara es nuestra cara, que es lo que hace un hipócrita: presentar la máscara como su verdadero rostro. Sino que tapamos rastros de nuestra identidad que impiden el reconocimiento total del yo, sin pretender mostrar otro yo, sino revelando ciertos aspectos y manteniendo otros ocultos, como veíamos en el yo multinivel. Conservando la metáfora de la máscara, alguien real, genuino o auténtico podría, por ejemplo, utilizar un parche. El parche no pretende ser mi ojo, o un cubrebocas o una bufanda, que no lleva la intención de que tú creas que son mis labios y mi nariz, sino que los oculta. La relación conmigo sería gradual según el nivel de confianza que se tiene y el vínculo que exista con la persona, y así el rostro totalmente desnudo se presenta únicamente frente al amor. Para Goffman, esto de interpretar roles se da en toda interacción social, ya sea consciente o inconscientemente. Nos expresamos como actores para causar una impresión determinada en la persona que tenemos enfrente, mediante la elección de diálogos, modulación de voz, vestuario, lenguaje no verbal, como los gestos, movimientos, etc. Y no solo cambia nuestro comportamiento con la presencia de otra persona, sino también nuestra conducta y actitud. Diferentes personas sacan a relucir diferentes aspectos de nuestra personalidad. Por ejemplo, es diferente cómo nos sentimos incluso cuando estamos con la persona que nos gusta, con un amigo, con un conocido, con un desconocido e incluso con nuestro enemigo. Como actores profesionales tratamos de mantener coherencia y credibilidad en el papel que estamos representando. Dicha congruencia del yo implica también la complicidad con los otros actores con los que interpretamos la representación teatral, en un mutuo entendimiento en las dinámicas, situaciones, expectativas y limitaciones de la representación teatral o la dinámica social que estamos teniendo. Pasa por ejemplo en el trabajo: cuando llevamos puesto un uniforme debemos estar a la altura del personaje que estamos interpretando. Si somos meseros hay que ser serviciales y atentos al cliente, aunque realmente nuestra vida real
general no estemos todo el tiempo sonriendo o atentos o pendientes a la disposición de la persona que entre por la puerta. Al final el yo sería la suma de todos los papeles que interpretamos a lo largo de nuestra vida y conformaría tanto lo que ocurre en la representación como tras bambalinas. Vivimos en un eterno performance, o como diría Urban Goffman, nos pasamos toda nuestra vida representando un papel como si estuviéramos en el escenario de un teatro, donde los otros son los espectadores. Por ello es importante entender que ser auténtico no significa ser inflexible. El yo se puede adaptar a diferentes contextos sin comprometer sus valores centrales o esencia. Es seguir siendo nosotros, pero según la situación. Como Proteo, donde el agua sigue siendo agua, solo que adapta su forma. Así nosotros adaptamos nuestras formas de ser según la situación. No seremos iguales en un funeral que en una fiesta, con un desconocido que con nuestro mejor amigo, y eso no nos hace ser hipócritas. Seguimos siendo la misma persona pero respetando la situación, la persona que tenemos delante, y nos adaptamos o respondemos al otro. Esto no significa que comprometemos o perdemos nuestra identidad en los comportamientos normativos según la situación, sino que somos conscientes, empáticos y tenemos la capacidad de autocontrolarnos, gestionar nuestras emociones y decidir qué vamos a mostrar o expresar de nosotros mismos. Alguien hipócrita diría: qué linda ropa tienes, cuando piensa lo contrario, mientras alguien que se autocontrola por respeto de ti y de sí mismo simplemente no lo mencionaría, y si quiere halagarte lo hará desde lo que genuinamente cree o esté convencido y no a través de engaños. Carmen Terraza lo anunció en una breve frase: lo que debería prevalecer no es tanto ser 100% sincero, sino no decir nunca lo contrario a lo que pensamos. Una persona imprudente que no sabe comportarse no es alguien auténtico, solo alguien irresponsable de sí mismo, con un pobre carácter y muy poco autodominio. Son quienes cuando cometen una falla, una equivocación o tienen deficiencias se excusan diciendo: ¿qué quieres? Así soy yo. Pero ese así soy yo no es una manifestación de autenticidad verdadera, ni una expresión de autoaceptación o una declaración en la cual dicen que su virtud les impediría ser hipócritas, sino que es una frase que usan y encubren personas que no están dispuestas al desarrollo personal, y al hacer esto no aceptan la responsabilidad de ser realmente libres y verdaderamente auténticos. Al final ese ¿qué quieres? Así soy yo es puro egoísmo, lo opuesto al amor propio, como vimos en el otro video. Quienes se comportan así piensan que ellos no deben de adaptarse a la situación, sino que la situación y todo su entorno se debe adaptar a quién son ellos, porque ellos son así. Conservando la metáfora de lo proteico, equivaldría a un agua estancada que no se permite fluir, y esa terquedad solo contamina más, mientras alguien realmente auténtico es como un manantial de aguas cristalinas y profundas que fluyen en continuo. Esta visión del yo como actor da importancia al otro como un ojo del espectador o como una lente que filma. Por eso es importante hablar de otro concepto: la mirada del otro, ya que el yo se crea entre el espectador y el actor que interpreta el papel autoimpuesto. El actor sabe que lo están mirando y actúa en consecuencia. George Berkeley llevó el peso de la mirada aún más lejos, diciendo: existir es ser percibido. Existimos porque nos miran, y de esta conciencia de ser miradas nace nuestra autoconciencia. El yo sería un juego de miradas, como cuando hablamos del autoconcepto y el concepto que otros puedan tener sobre ti. Siguiendo esta premisa, el yo sería intersubjetivo, influenciado y desarrollado a través de las interacciones sociales y las relaciones con los demás. El yo no se produce de una manera aislada, sino en relaciones compartidas en un escenario social. Cuando hablamos de la mirada del otro, no simplificamos en el acto físico de mirar, sino en la conciencia de esa observación, de estar siendo mirados por otro. Cuando te sientes visto, cambia tu comportamiento e incluso te vuelves más consciente de ti. Y aunque este video no se enfoca en el conductismo ni en nuestro actuar, si aceptamos la premisa de que somos lo que hacemos, el otro tendría más injerencia en el yo de lo que podríamos pensar. Esta conciencia de ser mirados modifica nuestro comportamiento. Si no me crees, basta con ver a una persona hablando en público, ya sea que se retraiga o se empodere en el escenario, y al bajar sea una persona completamente distinta. O piensa en ti cuando estás haciendo algo y alguien se te queda viendo. No tienes el mismo desempeño, es otro performance. También la mirada ha servido como instrumento de control. De niños posiblemente limitamos nuestro comportamiento si pensábamos que nuestros padres nos estaban viendo. O qué pasaría si nos llegaran a ver, porque tu mamá o papá te podría castigar y corregir. También la omnipresencia de Dios ayudaba a los creyentes a llevar una vida ética incluso cuando nadie los veía, porque Dios siempre está observando. Actualmente las cámaras de vigilancia y otros sistemas y dispositivos llevan la práctica del dominio de la mirada por la mirada misma. Y ya que a nadie revelamos nuestro verdadero rostro porque siempre andamos con máscaras o con ciertos filtros, algunas personas creen que solos podemos ser quien verdaderamente somos. O solo en soledad. Cuando nadie nos está viendo, revelamos nuestro verdadero yo. Públicamente tenemos filtros y nos autocensuramos. El otro y la conciencia de su mirada nos media. Pero en soledad somos libres de expectativas externas que nos moldean o censuras que restrinjan nuestro verdadero yo. Schopenhauer sobre esto escribió: solo se puede ser totalmente uno mismo mientras está solo. Quien por tanto no ama la soledad, tampoco ama la libertad. Pues únicamente si se está solo, se es libre. El individuo es libre de tomar sus propias decisiones. Para entrar en contacto con otro individuo, pareciera que sus libertades se limitan. Entonces no bastaría con conocernos a nosotros mismos, porque podría suceder que incluso sabiendo quiénes somos, no se nos permitiera ser quien realmente somos.
En este pensamiento Sartre diría: el infierno son los otros. En el enfoque dramatúrgico de Goffman, la soledad equivaldría a estar bajo el escenario, tras bambalinas o detrás de cámaras. Cuando el individuo ya no está involucrado en la interpretación de un rol o de un personaje. Ya no tiene que ser un personaje, sino que puede ser él mismo. En la soledad se revelaría la persona bajo la máscara. Entonces en escena aparece el personaje que interpretamos, nuestra identidad pública. Y tras bastidores la privada, el verdadero yo, el que no es un personaje. Y si el otro nos modifica, para algunos la solución sería aislarse. El hombre original es, en la mayoría de los casos, un individuo que se aísla de los demás. Dostoyevsky. Pero yo propondría que si el otro nos influye y sabiéndonos seres sociales, o como Heidegger afirmó, el ser es por esencia un coestar con otros, lo mejor es juntarse con gente que nos haga mejores. La clave es estar en compañía de personas que te eleven, cuya presencia despierte lo mejor de ti, Epicteto, sin recurrir a ser un ermitaño en la montaña, ni a instrumentalizar todas tus relaciones, sino estando con gentes que te haga ser la mejor versión de ti, o te impulse a ser quien quieres llegar a ser. Y ya que ante el otro siempre nos presentamos con máscaras, yo agregaría una tercera condición o una condición extra para ser uno mismo, o una alternativa a la soledad. El amor incondicional, el que no depende de lo que se hace, sino de quién se es, se presentaría como ese escenario o ese lugar seguro en el cual uno puede ser él mismo, porque no importa lo que hagas, siempre serás amado. No hay temor por no alcanzar expectativas o por ser juzgado. Y así te puedes explorar en autenticidad sin restricciones. Creo que mostrarte tal cual eres frente al otro es el mayor estado de libertad. Una relación saludable no solo acepta, afirma y apoya quién eres en este momento, sino que tiene la capacidad de motivar a las personas a crecer y a desarrollarse. El amor proporciona un ambiente seguro en el que el amado o la amada se sienten inspirados y capacitados para ser la mejor versión de sí mismos. Como vemos, estos cambios serían no alterar quién eres, sino quitar lo que no eres y potenciar lo que sí. Como dijo Eduardo Galaeno, somos lo que hacemos para cambiar quién somos. El amor, por tanto, es el único lugar seguro para el desarrollo personal. Por eso niños que crecen en ambientes positivos o sanos y crecen amados sabiéndose amados, pueden desarrollarse mejor que otros en situaciones más restrictivas, dominantes o en condiciones donde no hay un apoyo emocional. Desde el desarrollo de la confianza y la autoestima, que les permite explorar el mundo con una mayor seguridad, hasta el desarrollo cognitivo y emocional, que influenciará también en sus relaciones sociales posteriores. En el amor no te presentas pretendiendo ser alguien más, porque no debes de ser otra persona o hacer algo para ser amado o recibir ese amor. Puedes presentarte totalmente desnudo y vulnerable, ya que quien es amado es aceptado. Ya que, como hemos dicho, el amor incondicional ama al ser y no el hacer. No necesitas ocultar nada de quién eres. Quien es amado así es totalmente vulnerable y puede mostrar sus virtudes y defectos, presentarse tal cual es. Y estos defectos se trabajan no por miedo al rechazo o a ser juzgados, sino porque se ama. El fin, como hemos dicho, no es ser amado, sino amar mejor. El cambio no se da en la esencia del ser ni en la motivación. No es querer cumplir o llenar las expectativas del otro, sino una expresión auténtica de crecimiento y desarrollo personal. El verdadero amor es un amor incondicional, pero no todos podemos amar de esta manera o hemos sido amados de esa manera. Es difícil tener relaciones así, o al menos una. Por eso es que la opción más viable generalmente es la soledad. Solo se puede ser uno mismo en la soledad. Pero si somos lo que hacemos y gran parte de nuestra vida la pasamos bajo el ojo del otro, domina más ese yo teatral. El personaje es más yo que yo mismo. Un ejercicio que nos puede ayudar al autoconocimiento es comprendernos como objetos del sujeto que es el otro. Por ello es que para algunos autores un método para conocerse a sí mismos es la introspección, la percepción interna autorreflexiva, donde se crea una dualidad con nosotros mismos, donde por un lado somos el sujeto que realiza la reflexión y al mismo tiempo somos el objeto de esa observación y reflexión. Muchos hacemos esto al hablar con nosotros mismos o al hablar de nosotros en tercera persona. Hacerlo nos permite tratarnos como un tercero, como un otro, y esto nos ayuda para analizarnos mejor, ya que esto brinda una sensación de una perspectiva más objetiva o más alejada, menos subjetiva de lo que estás viviendo, y nos convertimos en nuestro propio objeto de estudio. Si te preguntan quién eres o te piden que te describas, posiblemente te trabes o se te dificulte mucho hacerlo, pero si te preguntan quién es el otro o que lo describas, posiblemente te sea más fácil que a ti mismo. Incluso quizá y sientas que algunas personas que conocen y te conocen te describen de una mejor manera de lo que tú te describes a ti misma. Al realizar el método de introspección nos convertimos en el observador observado, donde quien lo realiza se ve a sí mismo con cierto distanciamiento sobre su experiencia subjetiva para tratarse más objetivamente, con el fin de develar el sujeto no bajo la mirada del otro, sino bajo su propia mirada. Cabe aclarar que existen críticas al método de introspección, que ponen en duda su efectividad o la capacidad del sujeto de observar su propia psique y de ser objetivo. Si esto es cierto, la búsqueda del yo se asemejaría a jugar charadas. I have to do this based on stereotypes that are totally untrue, that I do not agree with. You would maybe not be a very good driver. Oh man, am I a woman? Si el sujeto no puede ser objeto de observación de sí mismo, debe confiar de lo que otros sujetos perciban de él como objeto para saber quién es.
Por eso, estas personas a las que les confiamos o a las que les preguntamos quién somos, deben de ser vínculos cargados de amor, quienes te preocupen por ti, tu integridad y bienestar, y a la vez que dan lo mejor de nosotros, incluso cuando nosotros no lo estamos percibiendo. Esto nos motiva a llegar a esa altura, no de sus expectativas, sino del potencial que ven en nosotros. Si el mundo nos dice quién somos, elijamos quién queremos que sea nuestro mundo. ¿Cómo entendemos al yo? A través de la otredad, al darnos cuenta de que hay cosas, personas y elementos que no somos nosotros. No forman parte de mí y al saber esto buscamos los límites de nosotros. Al yo, porque la comprensión de lo que algo no es ayuda a la comprensión de lo que sí es. Podemos poner como ejemplo el dibujo. Al dibujar posiblemente lo primero que hagas es contornear la forma y ya de ahí haces los detalles. Pero para mejorar en el dibujo un consejo que se da es aprender a leer las contraformas, los espacios negativos que genera la figura, para lograr una representación más precisa. La forma se genera en relación a lo que lo rodea, por ejemplo, el fondo. Y de la misma manera, para tener un boceto más preciso del yo, no solo debemos de buscar nuestros propios límites en nosotros mismos, sino que el otro puede ayudarnos para apreciarnos de una mejor manera. La manera en la que nos determinamos como individuos es que somos diferentes al mundo que nos rodea. El otro es lo que se encuentra más allá del yo, pasando los límites y fronteras de mí mismo. Porque si le pego a la pared, me duele el puño, pero no me duele la pared. Y si le pellizco un pezón a mi compadre, pues le duele a mi compadre, pero a mí no. Reconocer esta separación con el entorno y con el otro es vital para desarrollar una conciencia de nosotros mismos como individuos. Nada es por sí mismo y todo se relaciona con todo. No existimos separados del todo a pesar de ser individuos. El yo personal solo existe en relación con los otros. Se podría decir entonces que el yo sin ti es una contradicción, simplemente una imposibilidad. El otro contribuye a una comprensión más profunda de la identidad, ya que el yo es lo opuesto a la alteridad del otro. El otro es lo que no soy yo, o no necesariamente opuesto, sino diferente. Como sea, lo que es un hecho es que el otro nos da información y enriquece nuestra perspectiva que podamos tener sobre nosotros mismos. Como veíamos, el otro puede actuar como contraste, donde comparamos y confrontamos nuestras experiencias personales, sentimientos e incluso ideas. Y es por esa definición que algunos autores están en contra del conócete a ti mismo, ya que ven en esta búsqueda personal no solo algo egocéntrico o narcisista, sino como la causa del sentimiento de enajenación con el mundo, lo que nos distancia de nuestros semejantes, lo que provoca que el individuo se hiperindividualice y no busque la empatía con los demás, porque ven los otros precisamente esto, lo que él no es, de lo que no forma parte e incluso un adversario o obstáculo de sí mismo, de su propia libertad y autenticidad, como vimos. Bajo este lente del que se ve al otro es que se llega a pensar que el otro es alguien que se debe trascender o pasar por encima de él, ya que es la limitación del yo y solo superándolo se puede actuar libremente a través de una autodeterminación activa, llevando a algunos a perseguir la erradicación de toda alteridad, la eliminación de lo otro. También una percepción negativa del otro como algo que no soy puede llegar a algunos a aislamiento social por la falta de conexión emocional o del interés o motivación por comprender al otro y conectar con él. También este sentimiento de alienación puede llevar a la persona a sentir que no encaja, que está solo, aislado y separado del mundo. Por esto estas personas que critican el autoconocimiento o el conócete a ti mismo, ven en el yo y en la idea de uno mismo una ideología que busca alienarnos de todos y de todo. Y esta interpretación antagónica del otro lo podemos ver más claramente en los discursos de odio. El primer paso para discriminar es distinguir, hacerlo un otro, sacarlo de la esfera del yo hacia el exterior. El otro es un concepto que históricamente ha sido utilizado para excluir lo que no encaja o no queremos que forme parte de nosotros. Lo podemos ver más claramente en las guerras. Los enfrentamientos se libran entre nosotros contra ellos, contra los otros. También el odio del otro ha llevado a persecuciones, discriminación, linchamientos, marginaciones, censura y en casos extremos al genocidio y demás formas de violencia que tratan de erradicar lo que es diferente. Por eso Jiddu Krishnamurti dice: cuando te llamas a ti mismo hindú, musulmán, cristiano, europeo o cualquier otra cosa, tú eres violento, porque te separas del resto de la humanidad. A esta frase la complementa la de Hermann Hesse: no reniego del patriotismo, pero primeramente soy un ser humano. Y cuando ambas cosas son incompatibles, siempre le doy la razón al ser humano. Si bien es cierto que la diferenciación en grupos ha llevado a peleas interminables y conflictos que mantienen sus huellas hasta el presente, también ha servido para reflejar identidad y pertenencia. Porque un enemigo común reafirma quién eres, a quién perteneces, quién está contigo y traza de una manera más clara y tajante la frontera en absoluto sin permitir matices. Por lo que se puede decir, ha instrumentalizado el sentido de identidad y pertenencia. Si bien es cierto que el otro puede llegar a ser peligroso, también lo son los discursos radicales del nosotros. Por eso el otro no debe de verse como una amenaza al yo o al nosotros, tampoco como su enemigo, sino como quien nos ayuda a ser quien somos. Entonces, para preservar la identidad, se elimina lo que potencialmente pueda perturbar o desequilibrar esta homogeneidad, o que pueda llegar a poner en riesgo las ideas, creencias, valores, tradiciones y forma de vida que ya se tiene. Ya que el otro no solo es lo diferente, a su vez es lo atípico, lo opuesto, lo desemejante. Pero como vimos, lo otro también puede ser lo peculiar, lo singular, lo único, lo diverso y lo alternativo.
Salir del yo abre un mundo de opciones. Porque como dijimos, el otro está más allá de nuestras fronteras. El otro se vincula al cambio y por eso hay resistencia. Para preservar lo que ya es. Pero si nada cambia, nada mejora. Es en este pensamiento que Guillermo del Toro dice: el odio y el miedo son espejos. El amor es una ventana. Al amar a alguien, abres una ventana a un mundo desconocido. El odio y el miedo nos produce que nos encerremos en nosotros mismos. Desencadena un sentido de supervivencia, donde el ego solo piensa en sí mismo. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me afecta a mí? No considera al otro. E incluso puede afectar a tener una perspectiva distorsionada del otro, de quién es. Al sentir miedo y odio nos encerramos en nosotros mismos y reducimos nuestra capacidad de empatía hacia ese otro al que adjudicamos los sentimientos que estamos sintiendo. Pero el amor nos trasciende. El amor necesita a un otro. Nos obliga a extendernos fuera de nuestras fronteras. El amor es la emancipación de nosotros mismos. Dejamos de fijarnos solo en nosotros mismos y cómo nos hace sentir y procuramos al otro. Ya no es solo cómo me siento, sino cómo se siente esta persona. ¿Qué puedo aportar y cómo le afecto? Esta presentación del conócete a ti mismo que es tan criticada se da por un mal entendimiento o una lectura simplificada y distorsionada de lo que realmente es. Conocerme a mí implica conocer a los otros y entenderlos como necesarios para el yo. Y no podría ser de otro modo, ya que el no yo o el otro no son algo totalmente separados o independientes del yo, sino una parte integral que constituye el yo. Fichte trae el concepto de no yo, que es lo exterior al yo, lo que se opone dialécticamente. Pero el no yo del que habla Fichte no se trata del otro como exterior, sino que interioriza al otro, ya que es en esta dinámica entre el yo y el no yo que precisamente el yo puede comprender quién es. Es consciente de sí mismo al confrontarse con algo o alguien, y el integrar al no yo o al otro como parte esencial de nosotros, en el actuar libre se da un enfoque ético. No aboga hacia la dirección de una visión egoísta o narcisista, donde el otro se extingue tanto sus necesidades como sus propios derechos, porque tú eres lo más importante, sino que la libertad está arraigada a la interacción social y a la responsabilidad ética. Entonces somos gracias a que tenemos un concepto del otro, gracias a ese sentimiento de alienación al otro, al distinguirnos y saber que no somos él, sino nosotros. ¿Por qué iba a querer apropiarme del otro, sino justamente en tanto el otro me hace ser? Dijo Sartre. Yo soy yo en la medida en que puedo distinguirme de los otros. Así que gracias por no ser yo, porque así me permite ser quien soy. Por eso no debemos de exigir que los otros sean como nosotros. La extensión del otro es también la muerte del yo. Un yo establecido surge frente al otro. Por ello, cuando eres auténtico, buscas que los otros lo sean. Cuando sabes quién eres, buscas que los demás también lo conozcan y lo defiendan. No pretendes dominarlos o que sean como tú eres o como quieres que sean, sino quienes son y quienes deben ser. Nunca voy a poder ser como usted. No trato de convertirte en mí, trato de convertirte en ti. Maslow lo apunta como: lo que un hombre puede ser, debe ser. Por ello, la búsqueda de uno mismo no debe ser una excusa para negar las necesidades de los otros, sus contribuciones y cómo nos afectan y nosotros los afectamos. La autoexploración del yo no debe de conducir a la autocomplacencia o usarse para justificar una falta de consideración por los demás. No debemos cegarnos en un reduccionismo psicológico al llevar la búsqueda del yo solo en nosotros mismos, en un enfoque individualista, sino comprender la complejidad humana y existencial, y cómo el yo también está escondido en los otros. Es lo que Fichte señala al decir que el yo es un principio absolutamente creador, el cual se presupone a sí mismo y presupone también todo lo existente como el no yo. Por eso, para entender al yo debemos comprender otro concepto, el otro. Esta vez no como una mirada con el poder de castigar o como la figura antagónica de lo que es diferente, sino con quien nos identificamos y por tanto nos da identidad, donde yo soy el otro, o como Rimbaud lo expresó, yo es otro. Al fin de cuentas, todo otro es un yo para sí mismo. El yo y el otro son subjetivos, no absolutos. Yo soy el otro de mi otro y yo de mí mismo, y lo mismo pasa con él. Ambos conceptos cambian de acuerdo a la persona que tienen como referente, de acuerdo a la perspectiva de la persona que lo aborda y lo resignifica. El yo y el otro no tienen un referente fijo, sino que cambian de acuerdo a quien lo habla. Y la frase de Rimbaud dice algo: no solo soy un otro para el otro, sino incluso para mí mismo. Pero quizá tú digas, soy lo que soy y esto es todo lo que soy, y si se supone que soy otra persona, ¿por qué me parezca a mí? Como dijo Benjamin Franklin. Pero no te preocupes porque lo vamos a explicar. Teniendo esto como base, hablemos de identidad. El yo que no se identifica más que consigo mismo no es un yo, es un alienado. Rimbaud en su juego de palabras enuncia yo es otro. Y de la misma manera lo expresó Borges cuando dijo: no estoy seguro de que yo exista en realidad. Soy todos los autores que he leído, toda la gente que he conocido, todas las mujeres que he amado, todas las ciudades que he visitado, todos mis antepasados. Porque como aprendimos en el video del amor propio, somos gracias a los demás. Pero antes de pasar de lleno a la influencia de los otros, centrémonos en la identidad. La identidad no es quién eres, sino con quién te identificas y lo que te identifica de ellos.
La identidad es lo que reconocemos en el otro y en nosotros mismos, aquello con lo que nos identificamos. La identidad supera los límites individuales y atraviesa la otredad o es atravesado por ello. Por ello decimos que identidad es identificación, y para que exista esta debe de haber un otro que nos sirva de referente con el cual identificarnos. Entonces, para conocernos usamos de referente al otro, tanto para diferenciarnos como para asemejarnos. Nos identificamos y nos distinguimos con el otro para acercarnos a un entendimiento más preciso de nosotros mismos. El otro nos conforma ya sea en lo que pertenecemos, que sería lo que forma parte de nosotros, pero en el yo también participa el otro como lo distinto. Lo que no participa dentro del nosotros es diferente y marca nuestros contornos. Y así el autoconocimiento solo es posible gracias a que el otro actúa como espejo y borde, refleja y da forma a quién somos. Además, la diversidad de perspectivas también enriquece nuestra propia comprensión sobre nosotros mismos y nos da un sentido más completo y matizado sobre nuestra identidad. Los atributos y características que nos caracterizan y diferencian o hacen únicos no son exclusivas, sino que las compartimos con otros. Todo lo que reconocemos en nosotros lo posee el otro, incluso aquello que nos hace únicos y especiales. Si soy listo, otro lo es. Si soy rápido, fuerte, atractivo, optimista, resiliente, soñador o cualquier otra característica que puedas pensar de ti. Por ejemplo, si lo que me hace único es mi creatividad, muchas otras personas son creativas. Y yo me reconozco como creativo porque me identifico con esas otras personas que lo son. Al ver a alguien creativo pienso, soy ese. Al decir soy creativo, la creatividad se convierte en algo que me define y distingue, pero a la vez me hace caer en una categoría compartida con otros. Me distingue de los que no lo son o no se identifican con ello, pero me asemeja a quienes como yo se identifican con esto, ya que la creatividad no es mi monopolio o algo exclusivo mío. Lo que sí puede ser mi singularidad es cómo expreso la creatividad o cómo la experimento. Todos somos individuos, pero cómo tú experimentas tu individualidad. Y somos únicos, pero ¿de qué manera lo somos? Porque ahora somos únicos. Si todos somos diferentes nos podemos distinguir de todos, porque no somos iguales. Pero a la vez tenemos la misma característica, todos somos diferentes. Así que a la vez nos podemos identificar con nosotros mismos. Si los atributos que nos hacen especiales o únicos los compartimos con otros, ¿cómo podemos ser diferentes? También lo que nos haría únicos posiblemente sea la combinación de estos atributos. Si el yo es únicamente la suma de los otros, el yo es casi inexistente, lo que quien nombró entidades semicrepusculares, sin identidad, a no ser que el otro les dé valor, porque no son nadie, solo eclipses de otras personas. Pero mientras cada atributo que forma al yo único nos obliga a salir de nosotros mismos, hacia otros similares en identidad con nosotros. Por tanto, los otros son identidad. El otro nos revela y nos constituye. No solo nos revela para ellos, sino para nosotros mismos. En el proceso de identidad, el otro tiene otro peso diferente al otro como alteridad que veíamos, ya que aquí el otro es despojado precisamente de la alteridad al identificarse con el sujeto. Nuestra síntesis con el otro la encontramos en el amor, mientras la disgregación en el odio. La primera es una imagen positiva del otro que no le quita su otredad, o en la que se da un reconocimiento en el que el otro es otro sujeto precisamente, un no yo como veíamos. Mientras el otro, pese a reconocer que el otro es diferente a nosotros y negar las similitudes, busca erradicarlo. Y así cada una de las características que nos identifican son características que se repiten en los demás y resuenan con nosotros. Al reconocernos en los otros, los asimilamos como parte de nosotros, dando a la identidad la capacidad de conectar con los otros. Parte de la identidad es la identidad colectiva, que se da cuando decimos nosotros. Al decir nosotros, integramos al otro. Etimológicamente, nos quiere decir yo, a la que se le suman los otros. Yo y los otros. El amor nos permite descubrirnos en el otro. Implica que la identidad se desarrolla en contraste y complemento y reconocimiento de una mirada ajena, del otro. A esto nos referimos cuando decimos que el yo es plural. Y como veíamos en la mirada del otro y el rol social de los otros, al socializar nos integramos a las normas, a las dinámicas y roles para identificarnos en relación al colectivo. De hecho, al nacer ya pertenecemos a grupos que generalmente formarán parte de nuestra identidad colectiva. Antes de desarrollar una identidad personal o singular, estamos inmersos en lo colectivo, conectados por una red de influencias familiares, culturales, que contribuyen al desarrollo de nuestra identidad. Es el contexto inicial, el marco general o el punto de partida con el que construiremos la idea de quién somos. Como escribió Nietzsche, los creadores fueron en un inicio colectivos y solo más tarde individuos. Y pensar que el individuo mismo es la más reciente de sus creaciones. Aunque esto lleva a algunas personas a ser apáticos en su búsqueda personal del yo, a no cuestionar quiénes son y solo ser identidades colectivas, básicamente NPCs. Paso 2. Saluda al día, sonríe y di. ¡Buenos días, ciudad! ¡Buenos días, ciudad! ¡Buenos días, ciudad! ¡Buenos días, ciudad! ¿Cómo estás? Erich Fromm dijo, para el hombre corriente parece no haber nada más difícil de soportar que el no identificarse con un grupo mayor. Como si tuvieran una programación social que los hace totalmente previsibles. Autómatas, no auténticos. Para Fromm esto sería un grave error. La clave está en construir un sentido del yo independiente con un sistema de valores propios.
en lugar de adherirse a convenciones sociales o imposiciones autoritarias. Porque ahí delegamos nuestra responsabilidad a los otros, nos enajenamos de nosotros mismos y negamos nuestra libertad. En la formación de nuestra identidad debe de haber una negociación, producto de una fase crítica o analítica de nuestras vidas y de las influencias colectivas. No debe tratarse de una total negación, pero sí un cuestionamiento, que al final reafirmará ciertas creencias y otras que no son compatibles con tu forma de ver el mundo se desecharán. Muchos experimentan esta fase precisamente en la adolescencia, la cual lleva a la típica fase rebelde. Puede haber identificación cuando adoptemos las características del grupo, lo que lleva a que ahora sí forme parte de nuestra identidad personal, pero también puede haber una desidentificación, distanciarnos de ciertos aspectos del grupo al que pertenecemos, pero que sentimos que no nos identifican. No es necesario que estemos al 100% de acuerdo con todo lo del grupo al que pertenecemos, ya que la identidad colectiva da seguridad, da aceptación. Eres validado y perteneces a algo más grande de lo cual formas parte. Hay comunidad, reconocimiento, aceptación y seguridad emocional y existencial. No se está a la deriva y no requiere serios cuestionamientos. Como estamos diciendo, tiene muchas ventajas y beneficios. Y no pretendemos dar un discurso de exclusión social, pero sí queremos hablar de la autenticidad y la responsabilidad de ser nosotros, ya que para algunos esta sobreidentificación deriva simplemente de conformismo social. Ajustarse a normas y sobre todo a las expectativas del grupo. Ser miembro importa más que ser uno mismo. Pero como dijo Clarissa Pinkola, ser nosotras mismas hace que acabemos exiliadas por muchos otros. Sin embargo, cumplir con lo que otros quieren nos causa exiliarnos de nosotras mismas. Estos grupos deben de servir como marco de referencia o base sólida, pero no tan rígida, para que el individuo pueda desarrollar su propia individualidad. Debe tratarse de un lugar seguro que dé una conciencia social, que ayude a establecer los primeros vínculos afectivos y fomenten el desarrollo de empatía incluso por aquellos que no pertenecen a su grupo. Las identidades colectivas son un buen refugio cuando nos abruman crisis existenciales o alguna crisis de identidad. Es una estructura con significado lista para usarse. Además, ahí encontramos muchas veces modelos y grupos de referencia. Como escribía Walt Whitman, había un niño que avanzaba cada día y el primer objeto que miraba, en aquel objeto se convertía. La mera exposición, por ejemplo, la exposición repetida o prolongada de un estímulo, puede ser una idea, una persona, tiende a generar preferencia o afinidad hacia ese estímulo. Así que estos grupos de referencia con los que nos vamos desarrollando y nuestras personas cercanas son de gran influencia. Lo que vemos influye en quién nos convertimos. Básicamente nos estamos programando a nosotros mismos con la información que consumimos y las interacciones y vivencias compartidas que experimentamos e interiorizamos. También está la introyección. La persona incorpora rasgos de personalidad que ve de las otras personas, internalizando elementos externos como ideas, características, comportamientos, etc. Como escribió Ernest Becker, todo cuanto tiene significado se incorpora a nosotros desde el exterior a partir del trato con los otros. Esto es lo que nos confiere un yo y un super yo. Todo nuestro mundo de aciertos y errores, lo bueno y malo, nuestro nombre y aún más exactamente quiénes somos se nos ha injertado. La observación, conexión e interacción con modelos a seguir contribuyen tanto a crear aspiraciones como identidad. En algunos casos se vuelven modelos a seguir, donde llegamos a aceptar e incluso a integrar a nuestras vidas diarias ciertos valores y costumbres que ellos aplican en sus vidas. Estos modelos pueden ser desde padres, algún familiar, algún amigo, algún conocido, o no necesariamente debe ser conocido. Puede ser, por ejemplo, una figura pública, donde la mera identificación con ellos puede motivarnos a desarrollarnos y aspirar a la búsqueda de excelencia en ciertos campos. Y como dijo Theodor Adorno, un hombre solo se hace verdaderamente hombre cuando imita otros hombres. No de forma pura, sino a tu estilo, a tu manera, como referencias y fuentes de inspiración. La imitación no debe ser superficial o una copia literal, sino que debemos de aportar algo, ya que no buscamos solo que nos vean como ellos, sino nosotros poder ver como ellos. No queremos ser simplemente su imitación, pero sí que tengan influencia en quién nos convertimos, ya que si copias a un autor es plagio, y si copias a varios es investigación. Es la idea de que a veces 1 más 1 es 3, porque cuando combinamos todos los referentes surge algo que es más que la suma de todos ellos. Crean un tercer concepto, nuevo, único y auténtico, dando base a un yo único que se puede diferenciar de los demás y ser el mismo, pero gracias a los otros. Como apunta la teoría de Gestalt, el todo es más que la suma de sus partes. Estos grupos de referencia de los que estamos hablando también sirve para medirnos a nosotros mismos, o sea, compararnos. Tomamos al otro como con quien nos evaluaremos a nosotros mismos. Si todos son más bajos de estatura que tú eres alto, al menos en este grupo. Si ganas una competencia en algo, eres bueno en eso, incluso el mejor de ese grupo. Algunos grupos de referencia a su vez serán grupos de pertenencia. Por ejemplo, si nos queremos evaluar en términos de nuestros estudios o nuestro desempeño escolar, lo haremos en nuestros grupos de pertenencia, por ejemplo en nuestro salón de clase. Y nuestros resultados del desempeño comparados o poniéndolos en contraste con los de los demás, pueden incluso influir en nuestra propia autopercepción de éxito o fracaso. Y esta comparación social no solo influye en nuestra autoestima, sino también en nuestra identidad.
Podemos tratar esta comparación social de manera positiva, como un motor o fuente de inspiración, motivación y de superación personal. Una sana competencia nos puede impulsar a tener metas más ambiciosas y también a esforzarnos más. Evidentemente, una mala comparación puede llevar a frustración, envidia y descontento por los resultados propios, por siempre estar enfocado en el otro. Llevar a una autoexigencia excesiva, provocar ansiedad y estrés, ya que no en todo tendremos el mismo desempeño que nuestros compañeros. Habrá cosas en las cuales seremos mejores y otras en las cuales nos superarán, y está bien. Pero es innegable que la percepción del yo depende de las experiencias con los otros. Otro aspecto a considerar son nuestras relaciones, ya que estas también son nuestra identidad y forman parte del yo. Por ejemplo, tengo identidad de hijo porque tengo un padre o una madre, o tengo identidad de maestro si tengo alumnos, o de alumnos si tengo maestros, o de padres si tengo hijos. Y el otro existe en esta identidad, recordando que para que el yo exista necesita existir el otro. Al decir yo soy padre, no solo estoy validando o afirmando mi existencia, sino la de mi hijo que me valida, y esta identidad implica esta relación. Parte que compone nuestra identidad es precisamente nuestras relaciones sociales. Si me considero maestro es por mi relación con los alumnos, pero para que exista el yo debe de haber un otro, y como vemos, un otro que sea diferente a mí. Yo no puedo ser padre de mí mismo o hijo de mí mismo. De acuerdo a Pichon Rivière, un vínculo sano nos permite ser nosotros mismos, conservar nuestra identidad como individuos y ser quien somos a la vez que nos nutre y ayuda a crecer de manera bidireccional. El yo no es la fusión de las personalidades, sino el vínculo que existe. Somos gracias a quien nos ve y nos reconoce, como estamos viendo anteriormente. No solo nuestro actuar como veíamos en la mirada del otro, sino que la identidad misma es influida por el otro. Por ejemplo, si un maestro te dice que eres bueno en la materia que imparte, posiblemente te lo creas. Si sacas buenas calificaciones, es posible que te autopercibas como inteligente. La identidad es un proceso de doble vía, entre la mirada del otro y nuestro propio sentido de identidad. Baghini. También, por ejemplo, si digo que soy lo que estudié, a mi título lo valida una institución. Por tanto, a ese aspecto de mi identidad también lo define. Y ciertos aspectos de nuestra identidad necesitan la validación o reconocimiento de otro. Para Maslow estaríamos en su cuarto escalón de su pirámide de necesidades básicas humanas, a un paso de la autorrealización. Sería el deseo que tenemos de ser valorados, apreciados y reconocidos por los demás en diferentes aspectos. El yo necesita ser validado y esta validación la da el otro. Hegel en su fenomenología del espíritu dice: una autoconciencia solo alcanza satisfacción en otra autoconciencia. Con esto no estamos cediendo toda nuestra responsabilidad diciendo que quien soy es quien dice el otro que soy, ya que soy quien soy, no quien tú crees que soy, no quien quieres que sea. Brigitte Nicole. Por ejemplo, el reconocimiento que te da una persona a otra no vas a sentir que vale igual. Por ejemplo, en los niños existe cierta necesidad de ser reconocidos por sus padres. Aunque otros les den ese amor o esa aceptación que sienten que necesitan, ese reconocimiento no se sustituye. O ya cuando creces y no te sientes atractivo, si tus padres siempre te han amado y te han dado apoyo, no importa que te lo digan ellos, quieres que te lo diga la persona que te gusta. ¿Por qué tengo que ser tan horrendo? No eres horrendo, Oki. Tienes que decirlo porque eres mi mamá. Ah, ¿y porque soy tu mamá no cuenta? Sí. Porque soy tu mamá cuenta más. O profesionalmente, quizá un colega en tu trabajo o alguien que admires profesionalmente o en el área en el que te desempeñas, lo sientas mejor que de alguien ajeno a la profesión. La opinión de ciertas personas en determinados aspectos puede tener un significado más profundo en la satisfacción emocional. Pero evidentemente la vida no se trata de desvivirse por la aprobación de terceros. Como bien dijo Epicteto, cuando alguien está seguro de sí mismo, no busca la aceptación de los demás para validarse porque no la necesita. Muchas veces no importa que los demás te lo reconozcan, tú debes de sentirte cómodo con eso. Podemos volver al yo objeto y yo sujeto cuando nos damos a nosotros mismos esa aprobación o reconocimiento. En el autorreconocimiento pareciera que somos dos entidades, un yo que desea reconocimiento y otro yo que se lo da. Pero es innegable que la aceptación externa o la opinión de los demás no nos afecta. Muchas veces nos formamos una imagen de nosotros mismos a través de las críticas o opiniones de terceros. La imagen que tenemos de nosotros mismos se ve condicionada por la imagen que creemos que los otros pueden opinar o percibir de nosotros. Como veíamos en el yo multinivel, no todas las personas están en el mismo nivel de intimidad o cercanía a nosotros, así que no tendremos que colocar todas las opiniones en el mismo nivel, pero al fin de cuentas es sano estar abierto a las críticas, siempre y cuando sean constructivas y no destructivas, porque como dijimos, el otro es otredad, y que sea distinto a nosotros significa que también podrán ver cosas que nosotros no estamos viendo. Pero muchas veces ni siquiera nos abrimos a la opinión de los terceros, y muchas veces es esto, nos quedamos en nuestra propia opinión y lo que creemos que los otros creen de nosotros, no realmente lo que piensan. Las personas con las que interactuamos actúan como espejos sociales, como postuló William James. Cuando te encuentras con alguien, en realidad es una reunión de 6 personas, la que cada uno piensa que son, la que cada uno piensa que el otro es y la que realmente son. Incluso la opinión de los demás puede afectar no solo nuestro presente, sino determinar nuestro futuro. Por ejemplo, cuando algo nos gusta y los demás dicen que somos buenos en eso nos motiva a seguir así y lo seguimos haciendo y tratamos de mejorar. ¿Cuántos diseñadores no eligieron esa carrera porque cuando eran chiquitos alguien les dijo que dibujaban bonito? No solo porque les gustaba, sino porque los otros lo reconocieron. Por eso es que hemos estado hablando también del amor y de las relaciones y vínculos que se conectan de esta manera, que se preocupan por ti y tu bienestar.
que si estás en lo equivocado te lo pueden decir de una buena manera. Estos grupos o personas que escuchemos deben de ser grupos cercanos, con los cuales podamos ser íntimos, que respetemos su opinión y que tengan la capacidad de hacernos saber la suya en amor y procurando lo mejor para nosotros, sin malas intenciones, y de igual manera nosotros procurar hacer lo mismo para los otros. Pero a pesar de lo que hemos hablado, quizá tú piensas que no necesitas a nadie más para ser quien eres, que no necesitas del otro, o que no necesitas de otros para saber quién eres, pero esto es un error. Aunque lo colectivo suene muy superficial, está muy arraigado y es muy profundo en el yo. No solo se manifiesta externamente o es fácil de ver a simple vista, se entreteje por debajo del umbral de lo visible, de lo consciente. Lo vemos por ejemplo en el lenguaje. El sujeto está sujeto al significado de las palabras, a lo que él es ajeno y al significante, la palabra misma. Por ejemplo, lo podemos ver en nuestro nombre, que es una respuesta que muchos dan cuando les preguntas quién eres, ya que esto nos ayuda a percibirnos como unidad, a no dispersarnos en identidades o múltiples yos. Desde el momento de nuestro nacimiento como humanos, estamos inmersos en un mundo simbólico y lingüístico. Nuestro desarrollo está fuertemente vinculado con el lenguaje, y la adquisición del lenguaje juega un papel crucial en la estructura de la psique, de la mente, ya que al exponernos al lenguaje empezamos a ser influidos por él y finalmente termina impactando en la construcción del yo. Como vemos, el desarrollo individual no solo individualiza al individuo, sino que lo integra a su cultura y a la sociedad. Incluso cuando tratamos de describirnos o dar respuesta a la pregunta de quién soy, lo hacemos o lo intentamos con palabras, con un lenguaje que no es mío, palabras que no creé. Usaré siempre el discurso del otro. No solo es el mismo lenguaje con el que nos comunicamos con otros, sino con nosotros mismos. Por eso Lacan diría: el sujeto no habla, sino que es hablado. Y el inconsciente es el discurso del otro, ya que el lenguaje del inconsciente es el del otro, no el mío, no el del yo. Así que también podríamos decir que nos define el discurso del otro. Lo vemos en cuestiones tan simples, por ejemplo, en el nombre que tenemos. Alguien más nos lo puso. Desde una perspectiva estrictamente lingüística y semántica, los conceptos y las palabras tienen significados compartidos por una comunidad o cultura específica. Aunque es cierto que la interpretación de estas palabras, sumado a experiencias personales, pueden entrar en un terreno más subjetivo. No solo es la palabra, sino nuestra relación con ella. Por ejemplo, si dos personas dicen que son creativas, puede que hablen de dos cosas totalmente diferentes. O no totalmente diferentes, pero diferentes. Que no se estén refiriendo a la misma a pesar de usar el mismo lenguaje y la misma palabra para definirse. Uno puede referirse a los aspectos artísticos de la creatividad, mientras el otro a la solución de problemas. Pese a ser conceptos comunes, el significado puede ser personal. Incluso en este video hemos visto cómo pensadores y autores redefinen palabras ya en uso, ya con un significado, para ideas nuevas. Emplean una palabra en otro contexto, la desplazan semánticamente, otorgando un significado que antes no poseía, y otras cosas que incluía son excluidas. Por eso no es necesario acuñar o inventar una nueva palabra, sino ya utilizar una en uso y redefinirla. Básicamente lo que ocurre con nuestro nombre. Nuestro nombre ya es una palabra con significado y que originalmente se refería a alguien. Lo interesante es que para distinguirnos más o ser más específicos de la persona a la que hablamos, utilizamos los apellidos, que aunque nos individualicen más de otras personas con las que compartimos solo el nombre, a la vez nos atrae otro conjunto o otro significado, que es el nombre familiar. Y claro que podríamos decir que hay algo inexpresable con las palabras. Y cuando hablamos del ser o del yo o de ciertas abstracciones, se encuentran o chocan con los límites del lenguaje. Por más que adornemos un discurso, lo que digamos o las palabras que utilicemos, seguiremos sin contener toda una existencia o una esencia. No podemos contener una persona en una palabra, ni siquiera en muchas. O como dijo Nietzsche: sea tu virtud demasiado alta para la familiaridad de los nombres, y si tienes que hablar de ella, no te avergüences de balbucear al hacerlo. En Las promesas del arte, una conversación con Gadamer, dice: lo problemático es precisamente que la experiencia del arte, en este caso del ser o del yo, no puede transmitirse en una proposición o en otra forma distinta. La única manera de describirnos es ser siendo. Él utiliza una frase de Goethe, ser siendo, precisamente para referir esta imposibilidad de tener una experiencia con una obra de arte que no sea experimentándola. Lo mismo pasaría con el ser o con el yo. No se puede conocer de otra manera. Inexpresable y sin nombre, el yo sería como el Tao. El Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao, Lao Tse. El yo que podemos describir no es el verdadero yo. Por más palabras que use o recursos lingüísticos que emplee, no podré contener toda una persona. Responder la pregunta verbalmente es trivial. Respondiéndola viviéndote como eres, conscientemente y eligiéndote, es la verdadera respuesta. Pero hay que reconocer que es valioso tanto la búsqueda como la elección de las palabras adecuadas. Al nombrar, verbalizar y abstraer conceptualmente, podemos lidiar con nosotros mismos, porque al definirnos nos hemos limitado y ahora sí podemos comenzar a expandirnos. Al tener una definición podemos redefinirnos, porque ya tenemos una idea de quién somos, qué nos gusta de nosotros y qué no, que hay que cambiar y que hay que conservar. Ya no somos totalmente algo abstracto, sino que podemos eliminar cosas que no nos gusten y mantener las que sí, de las que somos conscientes a la hora de definirnos. También incluir aspectos que antes no poseíamos. Y al usar el lenguaje es un ejercicio que hacemos con el otro. Aunque no esté presente, está interiorizado. Al reconocernos con nuestro nombre, nos apropiamos de esa palabra. La hacemos nuestra y al vivirla, la resignificamos. Quien nos conoce pensará en nosotros cuando escuche esa palabra. O tendrá una idea de lo que significa el nombre que antes no poseía. Quizá tenía ese nombre en un concepto malo y tú puedes redefinirlo a algo bueno. O al revés.
Entonces por eso utilizamos nuestro nombre como respuesta, y el nombre tiene sentido, porque se refiere a algo, que en este caso es a alguien, a ti mismo. Como existe el referente, el nombre básicamente señala de quién se dirige, y el significado está escondido en la persona. Al conocerla revelamos el significado. El sentido viene porque está ligada a la persona, porque la palabra por sí misma no dice nada. Está vacía, es solo un sonido. No revela una verdadera comprensión de sí mismo, al no pertenecer a un acuerdo colectivo el significado. Sin embargo, cuando describimos nuestra identidad con otras palabras, sí revelamos algo de nosotros sin que estemos presentes, o que esté presente el referente porque el término ya lo conocemos. Por ejemplo, si digo soy estudiante, no tienes que verme ejerciendo ese rol para entender el significado, porque la palabra ya te está dando esa información. Pero te digo únicamente mi nombre, terminarás sin conocer nada de mí. Aunque sí como referirte a mí. Si no conoces a alguien y le preguntas a alguien quién es esa persona y te dice su nombre, no te has acercado a saber más de esa persona de lo que sabías antes. Pero si te dice una relación que conoces, sí. Por ejemplo, si te preguntan quién es esa persona con la que te vi caminando la otra tarde, y tú le respondes mi maestra, puede ir conociéndola un poco más sin realmente conocerla. Conocer sobre ella, pero no a ella. Por eso al definirnos usamos palabras que nos describen, pero estas palabras se refieren a algo que otros pueden poseer, como vimos en el tema de identidad. Responder a quién somos es un problema, porque lo haremos con palabras, y hay limitaciones inherentes en el lenguaje. Pero mientras más recursos lingüísticos tengamos o más palabras contemos, podremos hacer la definición menos ambigua o más precisa. Una cita muy conocida: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. El yo definido por el lenguaje es lo que Lacan llamó ser hablante. Caemos una vez más en el terreno del otro. En el eco del inconsciente, el otro resuena en cada palabra que pronunciamos. Y es que estamos atravesados por el otro, el lenguaje, la cultura. Simplemente por el hecho de ser humanos, compartimos experiencias personales constitutivas arquetípicas. Eventos que viviremos: nacer, crecer, amar, la búsqueda del significado, la pérdida de alguien amado y al final la muerte. Ciertas experiencias universales que todos estamos inherentemente destinados a vivir, pero de una manera personal y diferente. Pérdida no es tu pérdida, y aunque entren en la misma categoría, no es lo mismo. Porque al fin y al cabo todos los humanos tenemos esa humanidad dentro. Como escribió Publio, soy hombre, nada humano me es ajeno. También, como estamos viendo, tenemos la humanidad atravesada, desde similitudes biológicas básicas por la especie hasta por cultura. Pero en vez de al ver estos patrones desanimarnos, porque al final no somos tan únicos o diferentes como pensábamos originalmente, esto nos da humildad y nos ayuda a desarrollar empatía hacia los demás, también a generar conexiones profundas con otros. Y de esto se trata ser humano, de eso se trata ser yo, básicamente de reconocer al otro, de reconocerme en el otro y reconocerlo en mí. Ver nuestras similitudes para no odiarlo y reconocerlo al mismo tiempo como otro libre para amarlo. Yo no soy solo por mí, sino gracias al otro, gracias a ti. Como dijo Albert Einstein, mayor conocimiento, menor ego. Menor conocimiento, mayor ego. El punto central de este video es entender algo. El yo no es totalmente autocéntrico ni autocreado. Siempre están los otros. Como dijo Lacan, el yo siempre está en el campo del otro. El yo está en el otro. A grosso modo y de una vista lejana o superficial, todos somos iguales. Pero de cerca, cuando nos involucramos realmente, surgen las diferencias. Encontramos la autenticidad en cada persona. E incluso si fuera mentira que todos somos únicos, en las relaciones lo somos. Lo somos para aquellas personas con las que existe el vínculo, y ellas lo son para nosotros. Aquella persona que amas es única para ti en el mundo. Aunque tenga una gemela y un algoritmo pueda recrear toda su personalidad, o pueda existir otra persona muy similar a ella en otra parte del mundo, tú seguirás sintiendo que ella es especial, que ella es única. Y para quien te ama, tú también lo eres. Tu madre o tu padre, a pesar de tener muchos hijos, te saben irreemplazable, único. Quien te ama a ti personalmente. En esto hablábamos de que el amar es reconocer al otro en su otredad, en su individualidad, en su unicidad, en un ser auténtico, único. Como le enseña el Principito. Mi rosa es solo una simple rosa. Pero no es una simple rosa. Es tu rosa. Es el tiempo que le has dedicado lo que la hace tan importante. Como escribió el enamorado Van Gogh, aquel que no aprendió a decir ella o ninguna, ¿sabe acaso lo que es el amor? Estamos viviendo con otros, coexistiendo con otros, como dijo Heidegger. Así que compartamos lo mejor de nosotros y estemos abiertos a la experiencia del otro. El último consejo es este: no solo te busques en teoría, sino también en práctica. La experimentación tiene algo de irreemplazable. Y como aconsejaba Carl Gustav Jung, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Ajusta tu forma de vivir para que desaparezca este problema de enajenación o de autenticidad contigo mismo. Vive tu vida y vívete a ti, recordando que tú eres en relación con los demás y gracias a ellos. Ya que como escribió Publio Sirio, quien solo vive para sí está muerto para los demás. El yo, como hemos visto, no solo se trata de nosotros, sino del otro. La intersección y relación entre el individuo y colectivo. La identidad está lejos de ser una entidad aislada. Tiene componentes adquiridos y compartidos. Y al saber quién somos, conectamos con el otro.
En última instancia, el yo, aunque individual, no es autocontenido. Está permeado por el lenguaje, la cultura y experiencias universalmente humanas. No podemos separar completamente el yo del tejido social del cual forma parte. La identidad no solo surge, sino que se fortalece en relaciones profundas, como hemos visto, basadas en el amor, desafiando la superficialidad de la uniformidad aparente. La búsqueda de la autenticidad y comprensión del sí mismo implica navegar por la intersección de lo individual, pero no quedarse ahí, sino salir del sí mismo hacia lo colectivo. Somos seres intrínsecamente entrelazados. Ser auténtico significa abrazar esto y reconocer que somos gracias al otro. Así que les invito a reflexionar sobre las personas que están en sus vidas y al ser agradecidos por el impacto que tienen en su vida e identidad. Explora tus roles en los grupos sociales en los que te desenvuelves y de los cuales formas parte y busca construir relaciones de verdadero amor para permitirte y permitirle al otro descubrirse y ser quien es. Ten introspección donde te ausentes de la mirada de los otros para reencontrarte con la propia, pero no dejes totalmente de lado al otro, ni persiguiendo a otros te abandones a ti completamente. Y así como en el video del amor propio vimos que amarse a sí mismo es el comienzo de un romance que dura toda la vida, el conocerte y ser quien eres es una obra que representarás y contemplarás toda la vida. Así que es momento que tú respondas y te respondas quién eres. Y mientras alcanzamos el conocimiento de quién somos y somos quien debemos ser, nosquete ipsum. Y ya está. Chao. Oye, juega conmigo. No podemos jugar. Doméstícame. ¿Qué es eso? Significa crear un lazo. Para mí, tú no eres más que un niñito entre cientos de miles de niños más. Yo no te necesito. Y tú no me necesitas. Para ti, no soy más que un zorro entre otros miles de zorros. Pero si me domesticas, nos necesitaremos. Para mí, tú serás único en el mundo. Y para ti, yo seré único en el mundo.